Las articulaciones es la unión de dos o más huesos, pero en sí las articulaciones facilitan el movimiento y posibilitan el movimiento a todo el cuerpo. Es por ello que las articulaciones se pueden clasificar de acuerdo a su rango de movimiento, de acuerdo a su estructura o de acuerdo a su forma y de acuerdo a su función. Es por ello que existen tantas clasificaciones. Ahora, todos los huesos del cuerpo tienen dos epífisis y una diáfisis. Las articulaciones siempre van a estar a los extremos, en las epífisis, y los tendones van a estar siempre en las metáfisis. Gracias a las articulaciones y otros factores, podemos obtener diferentes movimientos como la flexión, la extensión, la aducción, la aducción, la circunducción y la rotación. Vamos a ver cada una de ellas. Hay que aclarar que existen dos grandes corrientes para nombrar estos movimientos y en este video solo vamos a utilizar una de ellas, porque es ligeramente más común, más sencilla de utilizar y mucho más práctica. En el plano sagital describimos los movimientos que van al frente, atrás, arriba y abajo. La palabra flexión viene del latín flectere y significa doblar o plegar. La encontramos en talla. Por ello, la palabra extensión es utilizada en aquellos movimientos que despliegan el cuerpo desde este doblez original. Es por eso que en estas articulaciones, aquellos movimientos que desplazan el cuerpo anteriormente hacia la postura fetal les llamamos flexión, y aquellos que desdoblan el cuerpo y continúan en esa dirección les llamamos la columna. Por eso es que después de ese rango le llamamos hiperflexión. Cuando la rodilla y los dedos del pie van hacia la postura fetal le llamamos también flexión, aun cuando este movimiento sea hacia atrás o hacia abajo. Debido a que el feto suele mover su tobillo en cualquiera de estas dos posiciones, ambas les llamamos flexión, una es dorsal y la otra es plantar. En el plano frontal describimos los movimientos que van hacia los lados. En la columna o partes de la misma tenemos la flexión o inclinación hacia la derecha o la izquierda. En estas articulaciones le llamamos abducción al movimiento que separa un segmento del cuerpo de su línea media y aducción al movimiento que la regresa hacia ella. El eczema duchere significa dirigir, ab es hacia afuera como en abrir, ad es hacia adentro como en adentro. El principal término que utilizamos en el plano transversal es la rotación, que viene del latín rota, que significa rueda. Eso nos habla del giro que sucede en estas articulaciones. A este movimiento en la columna le llamamos rotación hacia la derecha o hacia la izquierda. Al movimiento en el cual la parte anterior de estas zonas gira hacia la línea media le llamamos rotación interna, y cuando se aleja le llamamos rotación externa. El término circunducción significa guiar circularmente y es una combinación de 4 movimientos en secuencia, cualquiera de estas dos opciones dependiendo de hacia dónde estemos girando. Podemos disfrutar de la circunducción en todas estas articulaciones. Si ya te Elevación es el movimiento de una parte del cuerpo hacia arriba, como cuando cierras la boca. La depresión es el movimiento de una parte del cuerpo hacia abajo, como cuando se abre la boca
y se deprime la mandíbula. Protracción es el movimiento de una parte del cuerpo hacia adelante en el plano transversal. Retracción es el movimiento de una parte del cuerpo proyectada para retornar a la posición anatómica. Supinación es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales, que consiste en rotar la palma de la mano hacia arriba. Pronación es el movimiento del antebrazo en la articulación radiocubital, en el cual el extremo distal del radio cruza sobre el extremo distal del cúbito y la palma gira hacia atrás. Rotar hacia adentro. Es el movimiento en sentido medial de las partes de las plantas de los pies a nivel de las articulaciones intertarsianas. Eversión. Rotar hacia afuera. Es el movimiento lateral de las plantas en las articulaciones intertarsianas. Flexión plantar. Implica doblar el pie en la articulación del tobillo, en la dirección de la superficie plantar o inferior. Dorsiflexión. Es la flexión del pie en el tobillo o articulación talucroral, entre la tibia, el peroné y el astrágalo, en la dirección del dorso, car superior. Tenemos un ejemplo de una movilidad articular. Recordemos que la movilidad articular es hasta los rangos naturales o normales. Entonces, la fase de movilidad articular es un movimiento de la articulación. Va desde los tobillos hasta la cabeza o de la cabeza hasta los pies, pasando por todas las articulaciones del cuerpo humano. Y como vemos, tiene algunos efectos sobre mejorar la capacidad mecánica del músculo, menor lesiones deportivas, menor consumo energético y disminución del estrés. Para hacer un calentamiento, ya sea en actividad física o en un deporte en específico, tenemos que calentar. Este calentamiento prepara el cuerpo hacia una actividad más intensa. Por ello, el calentamiento se divide en dos fases, una general y una específica. En la parte de calentamiento general existen ciertas fases. La primera fase sería la movilidad articular, la activación cardiovascular, estiramientos dinámicos o estáticos y la fase específica. En la fase específica vamos a ver ejercicios propios del deporte. Por ejemplo, si voy a ver vallas, voy a calentar con las vallas. Si voy a usar el balón para pases, pues entonces voy a calentar con un balón más pequeño o quizá que no esté tan duro. Si voy a estar en voleibol, puedo comenzar con voleos o con pases y posteriormente empiezo en la red. Y pues aquí abajo tenemos un video de lo que sería la movilidad articular ya aplicada. A nuestros extremos vamos a estar viendo algunos videos en los cuales en la color fondo azul vamos a encontrar un movimiento articular y en la parte superior vamos a ver un calentamiento específico en el caso de voleibol.
Pues como sabemos, la movilidad articular va antes de cualquier actividad física o deportiva e intenta preparar al cuerpo para todo el movimiento que va a continuar. Es por ello que la movilidad aumenta la temperatura en un elemento de facilitación para el estiramiento de los tejidos asociados al núcleo articular movilizado. Eso significa que si vas a hacer un calentamiento del cuerpo, si hace mucho calor en la parte exterior, no puedo calentar mucho en la parte interna. Entonces, si hace mucho calor, tu calentamiento articular va a durar un poco menos, quizá 1 minuto, o lo puedes omitir. Pero si hace mucho aire o hace mucho frío, tu movimiento articular tiene que durar un poco más. Es por ello que en la parte inferior dice, tienes que tener muchos aspectos en cuenta, y pues el de la condición física, la de salud, el sexo, la genética y el clima los tienes que valorar. Pero también vamos a encontrar algo que se llama hipomovilidad. Significa que la amplitud de movimiento se ve un poco limitada por algunos factores, como sean las disfunciones vertebrales, quizá algunas inmovilizaciones, cicatrices, trastornos psicológicos o tal vez un trastorno metabólico que haga que esta movilidad sea menor que la normal. Entonces, siempre que comiences con la movilidad articular, tienes que tener en cuenta estos factores. Ahora, el contrario, la hipermovilidad, que esta sobrepasa los valores normales, ya sea por la edad o por un padecimiento. Ya sabemos que los padecimientos aumentan algo o lo limitan completamente. Entonces, tienes que tener en cuenta todos estos factores.